En el año 1752 se construyó una campana gigante para justamente como símbolo de la independencia de los Estados Unidos. Ese año se estrenó, se colocó, pero al probarla parece que tenía mucho bronce y entonces la campana se rajó. Hubo que desmontarla y volver otra vez y fundirla. Y entonces de nuevo fue colocada en el Parque Nacional Histórico de Filadelfia. Y allí se colocó, pero al tocarla a propósito de la muerte del famoso juez John Marshall, la campana volvió y se rajó. Hasta el sol de hoy, la campana de la libertad de los Estados Unidos permanece rajada. Y esto es como un indicador de lo que es realmente la libertad del hombre. La libertad del hombre permanece igualmente rajada. A través de la historia, las grandes luchas, los grandes conflictos, las grandes guerras de la humanidad han tenido su origen en la conquista, en la dominación o en la liberación de los pueblos. Son tres causas o motivos que han dado origen a la mayoría de los conflictos bélicos grandes en el mundo. Casi todos los himnos de las naciones tienen la libertad como palabra central. En el caso nuestro no solamente es el himno dominicano, sino también que en nuestro escudo hay una Biblia abierta, y se dice que la Biblia está abierta justamente en el San Juan capítulo 8, el versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como un símbolo de la aspiración o de las aspiraciones de nuestros padres de la patria. La libertad ha sido el centro de las aspiraciones en el mundo. El lema de muchos partidos políticos en el mundo justamente ha sido la liberación. Y tenemos aquí en nuestro país un partido entre otros, ¿verdad? Uno de sus palabras claves es liberación. ¿La liberación de qué? ¿La liberación de quién? Sin embargo, a pesar de tantas luchas, a pesar de tantas guerras en el mundo, el hombre sigue siendo esclavo. El hombre sigue siendo esclavo de los vicios, sigue siendo esclavo de las pasiones desordenadas, sigue siendo esclavo del afán por el lucro y por la fama, sigue siendo esclavo de las preocupaciones banales de este mundo. Una de las expresiones más populares usadas frecuentemente por políticos, abogados y por otras personas es esa famosa expresión o frase de Jesús: y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Ahora bien, para poder usar esa expresión apropiadamente, deberíamos nosotros preguntarnos, ¿qué quiso decir Jesús con esta frase lapidaria? ¿Qué quiso enseñar Jesús? Y justamente de eso estaremos hablando en esta mañana. Pero antes vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por este momento, por este tiempo. Y ahora, Señor, al abrir tu santa y bendita palabra, te pedimos que tú nos guíes por tu Espíritu Santo a toda verdad, que tú nos hables palabras de edificación, palabras de salvación, palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras que nos guíen justamente a la obediencia y al servicio genuino en tu obra. Bendice cada uno de los presentes. Permite, Señor, que tu nombre sea enaltecido, glorificado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Qué quiso decir Jesús con esta expresión? Para dar respuesta no solamente a esta expresión, sino al contenido más bien de la lectura que tuvimos en esta mañana, en Juan capítulo 8, versículos 31 hasta el 38, pretendemos abordar, en primer lugar, el contexto de la expresión. En segundo lugar, la inconsciencia de esclavitud. En tercer lugar, el resultado de la esclavitud. Y en cuarto lugar, oportunidad de libertad. El judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre. Por eso ponían tanto énfasis en estudiar y en aprender todo el contenido de la ley de Moisés. Por esa razón los gobernantes judíos miraban con desprecio al pueblo por considerarlo justamente ignorante. Por eso leemos aquí en el capítulo 7 de Juan, el versículo 49, que dice, capítulo 7, el versículo 49 dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Óigame. Ese era el concepto, ese era el criterio de esta gente. El que no supiera, el que no sabía la ley, era un maldito. Bueno, algo así como decía Pitágoras en su escuela, famosa escuela, que no entre aquí el que no sabe geometría. Por lo tanto, para esta gente el que no sabía de la ley, era no solamente un ignorante, era un indeseable, un estúpido. Ese era el criterio, esa era la escala de valor donde ellos justamente tenían la ley de Moisés. Jesús dijo que sería la verdad y no la ley de Moisés lo que podía hacer libre al hombre. Fíjense cuál es el concepto. Ellos pensaban que era la ley de Moisés. Ahora Jesús dice que es la verdad. No hay una total contradicción, porque la ley de Moisés no hablaba nada mentira, no era que era falsa. Pero el concepto, el criterio aquí expresado por Jesús acerca de la palabra verdad
tiene otra connotación, una connotación diferente. Ambas cosas aparentemente podrían considerarse como lo mismo, pero si nosotros nos detenemos seriamente a analizar la expresión en el contexto de las Escrituras y de lo que el mismo Jesús enseñó, nos daremos cuenta de otra cosa. En Juan, justamente, en el capítulo 1, el versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora está contraponiendo la ley de Moisés con la gracia y la verdad. Y vinieron justamente de Jesucristo. Porque la ley simplemente le señala al hombre lo que está mal. Lo que él debe hacer simplemente. O lo que él no debe hacer. Pero no más. Eso hace la ley. La ley es como es cuadrada. Ella no da tantas explicaciones satisfactorias porque, como sabemos, las leyes son y serán siempre interpretativas. Y para eso tenemos órganos en la nación, organismos en la nación, que se encargan de la interpretación de la ley y de la Constitución. En este caso tenemos al Tribunal Constitucional. Pero igual cada abogado, cada juez, cada ciudadano le hace una interpretación particular a cualquier texto, a cualquier ley. Así que la ley nos señala lo que está mal, pero déjenme decirle que la ley no tiene ningún poder para librarnos de la infracción, de la falta cometida. La ley lo que hace es juzgarte, o sea, acusarte: mira, lo hiciste mal. Más nada. Así que el hecho de nosotros ser pecadores nos impulsa a desear en forma activa lo que la ley prohíbe. Fíjense cómo funciona la ley. Cuando usted escribe las cosas y reglamenta las cosas, la gente entonces tiene conocimiento. Y algo que usted instruye y dice: mira, tal cosa, esto aquí no se permite. Entonces eso le llama la atención al hombre, a la naturaleza del hombre, que es contradictoria por naturaleza. Y lo que lo mueve y le apasiona es hacer todo lo contrario a lo que allí dice. Si usted quiere saber si eso es así, ponga un letrero: no pase por algún lugar, no toque. Ayer veníamos por el Conde, y había un letrerito que decía: no toque el botón, parece que era como de subir o bajar el protector. No toque el botón, pero mira, ahí había uno apuntándole, loco por tocar el botón. Porque esa es la curiosidad. Si tal vez no tuviera ningún letrerito ni nada, eso pasara inadvertido. Pusieron: no haga esto. Entonces la gente tiende a hacer todo lo contrario. En una ocasión me decía: hermano, mire, no hable de la impuntualidad y la tardanza en los cultos, porque eso lo que hace es que permite que la gente, en vez de no. Digo, bueno, es que si me llevo de eso la Biblia, entonces no nos exhortara y no nos... que Dios tiene que decirnos a veces y señalarnos muchas cosas, porque si no, no entendemos.
Y justamente ese es el problema. Fíjense, en el libro de Romanos nos encontramos con esta realidad. Romanos, el capítulo 7, los versículos 7 y 8 dicen: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, si no se advierte, si no se señala, no existe. Porque lo que no está escrito y lo que no se ha establecido y lo que no se dice, no existe. Oye, ¿cómo es? Algo no está establecido, no existe. Bueno, pero eso es de orden común. No existe. Dime dónde está prohibido. Eso es lo que dice un abogado. Agarra y le señala, toma la ley de tránsito en la mano y le dice al policía, ok, dime dónde dónde esto está prohibido. Puede ser que sí lo diga. No, yo no sé, pero eso no se puede porque no es posible. Bueno, el pecado, dice, tomó ocasión a partir de lo que la misma ley ha prescrito. Qué cosa tan tremenda. Y déjenme decirle que esto está contenido en un proverbio, en Proverbios el capítulo 9, el versículo 17, dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Esto es un proverbio. Esto está dicho cientos de años atrás. Que las aguas hurtadas, probadas, son dulces. Que no hay una cosa que más le agrade a la carne que cuando hace algo indebido, algo no permitido, pero lo hace en oculto y le sale bien. Porque dice, no me vieron. No te vieron, pero te vio Dios. Te vio Dios, pero también te vio el diablo. Y el diablo es alguien que él no guarda, él no habla mentira ni calla verdad. Él todo lo dice, de alguna manera. Usted le puede pagar, decirle, mira, te voy a dar tanto. Al final de la jornada, dice, no, toma. Yo no me puedo callar. Lo vas a ver, pero Dios lo sabe igual de antemano. Pablo describió exactamente esa lucha permanente entre su carne y el espíritu. Dice en el capítulo 7, los versículos 14 y 15, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, al final Él es el responsable, es el pecado que mora en Él y es el pecado que mora en nosotros, pero somos responsables ante Dios. No podemos descargarnos jamás de esa responsabilidad. El pecado es una responsabilidad del hombre frente a Dios. Si hubiese sido así, nuestros primeros padres hubiesen tenido excusas valederas. Bueno, Adán le dijo, la mujer que me diste. Eva le dijo, la serpiente que tú creaste vino.
y me engañó, me dio y yo comí. Así que al final ninguno de los dos somos culpables, somos responsables, sino tú que fuiste el proveedor. ¿Qué dice Dios? De ninguna manera. Oh hombre, eres inexcusable. Eres responsable de tus hechos. La verdad sería algo tan y tan importante que ellos lo conocerían en el futuro. Posiblemente en el momento no podían distinguir ni apreciar la verdad, pero ellos conocerían la verdad. Porque Jesús le dijo, y conoceréis la verdad. Posiblemente muchos de ellos, la mayoría de ellos, de esos fariseos, de esos judíos, no conocieron y no han conocido hasta el día de hoy la verdad. Pero un día tendrán que conocer la verdad para ser libres de todos esos prejuicios de la ley, todos esos dogmas y tradiciones que de ninguna manera salvan. Y conoceréis la verdad. Jesús estaba apuntando no a otra persona, no a otro hecho, sino que él estaba apuntando hacia él mismo. Porque justamente en Juan 14:6, él les dijo, yo soy la verdad y el camino y la vida. Yo soy la verdad. La verdad no es un concepto. El problema de la gente y de ellos mismos era que pensaban que la verdad era un concepto, un criterio. Y por eso le preguntaron a Jesús, pero ¿qué es la verdad? Dinos. Y para contestarle a esa pregunta, ¿qué es la verdad? No era un ejercicio filosófico. Jesús tenía que darle una explicación y la explicación finalmente apuntaba a él mismo. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Así como si preguntásemos, ¿qué es el amor? El mismo Jesús respondería, yo soy el amor. Si le preguntáramos a Dios, ¿qué definición tiene para el amor? Dios nos diría, yo soy el amor. Así dice la Biblia, Dios es amor. No hay que buscar una explicación filosófica muy rebuscada. No, vamos a encontrar la respuesta en Dios, en el mismo Dios. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, estaba mostrando al Padre de una forma única y real. No irreal, sino irreal. Él lo estaba mostrando, fíjense lo que dice aquí en el mismo Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Jesús ha dado a conocer al Padre en una forma única y real. Nadie más ha podido dar a conocer a Dios como justamente su Hijo Jesucristo. Lo dio a conocer no solamente en su mensaje, en el mensaje que él trajo a la humanidad, sino que lo ha dado a conocer en su misma persona, con su mismo ejemplo. Jesús no solo nos ha revelado verdaderamente al Padre, como decía Tomás, pero muéstranos al Padre y nos basta. Yo quisiera ver al Padre, así que muéstranos. Y le dijo, Jesús le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Tú me estás mirando a mí.
Y yo lo estoy modelando de la manera más perfecta y real posible. Porque sabemos que Dios es espíritu. Así que no podemos hacer visible a los ojos humanos un espíritu. Pero sí por su actitud, por su comportamiento, por su testimonio, por sus hechos, por sus obras, podíamos ver al mismo Dios, al mismo Padre, actuando a través de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Jesús no solamente nos ha revelado verdaderamente al Padre, sino que también nos ha dejado un ejemplo perfecto de lo que es vivir de acuerdo a la ley de Dios. Él no le quitó jamás ni le ha quitado méritos a la ley de Dios. Él lo que hizo fue que la cumplió. Él no cometió falta, él no cometió un solo pecado. Él no infringió ninguno de sus artículos, sino que la cumplió perfectamente. Jesús no se basó en esa perfección de él haber cumplido la ley de Dios para entonces exigirnos a nosotros y acusarnos a nosotros por no cumplir la ley de Dios. Porque nadie jamás ha podido cumplir toda la ley sin faltar, sin fallar en un solo aspecto. En una jota o en una tilde. Porque dice que el que fallaba en una jota, en una tilde, en cualquier aspecto, por pequeño que fuera, dice que era culpable de la ley completa. Había fallado en la ley completa. Pero Jesús no falló. Ahora, Él no se basó en esa perfección para decirnos, ¿y por qué ustedes no? ¿Y por qué tú no? ¿Y por qué tú no? ¿Y por qué tú fallaste? Y esto, no. Tú tienes que ponerte al nivel, así como yo lo hice, tú también. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque sabía, y Él sabe, que nosotros también somos carne. Que somos carne. Y la carne y la sangre, dice la Biblia, no heredan el reino de Dios. Y la carne y la sangre no pueden agradar a Dios tampoco. Y como Él sabía que éramos carne, Él no estableció esos estándares tan altos, tan elevados, y a través o mediante esos estándares juzgó nuestro comportamiento y nuestra actitud. Y nos dijo, bueno, usted tiene que cumplir a cabalidad y perfectamente como lo hice yo. No lo hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo en cambio? Jesús entonces utilizó su perfección, su santidad perfecta, para Él entonces ir a la cruz y morir por nosotros, porque nosotros no podíamos morir por nuestros propios pecados. Él usó su perfección para favorecernos, para darse por nosotros, porque nosotros no reuníamos las condiciones que exige y que exigía la ley y que exige Dios. Es como alguien que debe cruzar un río caudaloso, ¿verdad? Un río caudaloso y peligroso, con una corriente tremenda. Y entonces, obligatoriamente, hay que cruzar, hay que ir del otro lado a buscar algo inminente para traerlo. Y hay alguien que va al nado, ¿verdad? Se mete por debajo del agua, por debajo de la corriente, va a aquel lado, busca y viene con lo suyo. Y ahora le dice a los demás, como yo fui, ustedes también pueden ir. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí que no sé nadar? ¿Qué sería de nosotros? Ahora, ¿qué es lo que hace esa persona? Dice, señores, no se preocupen, que yo le voy a buscar lo de cada uno de ustedes y tiene que dar tantos viajes
como tantas personas sean. Entonces, él va, ¿verdad? Y busca, y él vuelve y busca. ¿Qué hace él? En virtud de su destreza, se sacrifica por los demás. Justamente eso hizo Jesucristo. A diferencia de ese nadador, lo hizo una sola vez por todos nosotros. Porque nosotros no podíamos, no teníamos, no reuníamos los requisitos. Así que Él usó su perfección para nuestro bienestar. Él usó su perfección para nuestra salvación. Fíjense qué bueno es Dios. Ya hemos visto realmente el contexto en que está expresada esta gran verdad. Ahora bien, pasemos a ver la inconsciencia de esclavitud, porque la verdad que nos hace verdaderamente libres nos hace también conscientes de nuestra esclavitud. Pero en este caso, vamos a ver la inconsciencia de esclavitud. Si seguimos leyendo el texto que tenemos por delante, ahora aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el versículo 33, a esta expresión de Jesús, le respondieron estos judíos que habían creído y los mismos los fariseos que le rodeaban. Dice, y conoceréis a la expresión y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Óyeme, esta gente tenía una tremenda, pero tremenda inconsciencia. O eran locos o eran verdaderamente inconscientes de lo que era la esclavitud. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, pero no solamente hijos de Abraham como tal, sino de Sara, de Abraham y de Sara. Ellos no eran hijos de Abraham y de Agar, porque si hubiesen sido hijos de Abraham y de Agar, entonces hubiesen sido hijos, como dice Gálatas 4:22, hijos de la esclava y no de la libre. ¿Cuál era la libre? La libre era Sara y la esclava era Agar. Así que ellos estaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, pero también hijos de Sara, es decir, hijos de la libre. Nosotros no somos esclavos. Pero el ser descendientes de Abraham no los hacía a ellos auténticos hijos de Dios, auténticos creyentes, como tampoco son los hijos de los creyentes por esa condición. Jamás alcanzan ese privilegio, esa bendición por ser hijos de. Ni tampoco todos somos hijos legítimos de Dios. Algunos son hijos de la esclava y otros somos hijos de la libre. Esa es la gran diferencia. Algunos son pecadores todavía en esclavitud y otros somos pecadores, pero ya salvos porque hemos creído en Cristo Jesús. Ellos estaban confiados en su herencia religiosa y por lo tanto ellos se negaban a reconocer su pecado, pero también se negaban a reconocer la necesidad de un Salvador.
Ellos pensaban que estaban muy bien delante de Dios. Si Dios ahora nos pasa balance, nos va a encontrar muy bien, perfecto, como decía el fariseo. No, yo doy mi diezmo, yo hago tal cosa, yo no engaño a nadie, yo prácticamente, yo estoy como mucha gente hoy. Le preguntarán, no, porque yo al que no le doy no le quito, yo no hago esto, yo no. Y entonces, ¿cuál es el punto? ¿De qué me tengo yo que arrepentir? Eso piensa el hombre cuando ignora verdaderamente la esclavitud y lo que es verdaderamente ser esclavos. Su orgullo religioso los mantenía ciegos y jamás le permitía ver cuál era su verdadera situación. Si nos vamos al aspecto político, es mentira lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Habían sido esclavos en Egipto, ellos fueron deportados a Babilonia durante 70 años. ¿Y cómo se les había olvidado tan rápido la historia? Y déjeme decirle que en esos momentos, cuando ellos están usando estos argumentos, ellos eran esclavos de los romanos, estaban bajo el yugo de los romanos. Así que era una sin razón ellos decir, no hemos sido esclavos de nadie. Mire lo que hace la ignorancia. Mire lo que hace la ceguera espiritual. Pero déjeme decirle que por su infidelidad al pacto de Dios, ellos habían sido subyugados por casi todos los pueblos vecinos. Por los filisteos, por los sirios, por los asirios, por los persas, por los griegos, y ahora en esta ocasión por los romanos. ¿Y cómo que no habían sido esclavos de nadie? Decía mi mamá, me decía, y como dice el refrán, ¿verdad? Para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Muy fácilmente estamos diciendo algo que no tiene sentido, se cae. La misma expresión, lo que decimos, se cae por sí mismo. No hay que analizarlo. Así que si usted y yo hubiésemos estado en ese momento, le hubiéramos ripostado de una vez. Pero ¿y qué es lo que ustedes están diciendo? ¿Cómo que no son? Pero ahora mismo ustedes son, mire, ustedes son esclavos de los romanos. A Jesús no le dijo eso. A Jesús no le interesaba este aspecto, comenzar con ellos una discusión política. No. Justamente porque ellos estaban ubicados en el plano político. Y ellos esperaban y veían justamente al Mesías como un político para justamente ser liberado de los romanos. Pero Jesús no quería caer en ese plano. Y ese es un buen ejemplo de Jesús para muchos de nosotros. No podemos rebajarnos y caer en las discusiones de políticos y de los políticos, porque ese no es el enfoque, ese no es el punto. El Señor Jesús quería hablarle y enfrentarlo a algo mucho más importante que todo eso. Justamente Él quería confrontarlos con su vida espiritual. Así que es una mentira el hecho de que ellos decían habían sido esclavos de nadie. El disfrute de las promesas de Dios y de los privilegios como nación podían ser disfrutados sin creer en la simiente de Abraham. Jamás esos privilegios, jamás esos beneficios podían ser disfrutados por ellos a menos que no creyeran en la simiente de Abraham. Tenían que irse a Génesis, allá atrás, en el capítulo 22, el versículo 18.
dice la palabra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense que dice, en tu simiente. Y para que no haya ninguna duda, en Gálatas entonces, el capítulo 3, el versículo 16, Pablo, analizando la expresión, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y dice Pablo, la cual es Cristo. Nada que buscar. Esa simiente en la que serían benditas todas las naciones de la tierra era justamente en Cristo y no en otro. Bueno, ellos eran más que todo, ellos eran esclavos del pecado. Dice el versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Más que en el aspecto político, ellos eran esclavos. En el aspecto espiritual, eran esclavos del pecado. La declaración de Jesús es de carácter universal y abarca a los judíos y abarca a los gentiles. Él no está reduciendo esta gran verdad solamente a los judíos. Es una verdad general para todos los hombres. Todo aquel, dice, todo aquel que hace pecado es justamente esclavo del pecado. Porque ese es su amo, a ese que le obedece, a ese que le responde. El apóstol Pablo lo enfocó exactamente de la misma manera como lo enfocó nuestro Señor Jesucristo aquí en Romanos el capítulo 6, pero en el versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. No importa. Usted es esclavo de aquel a quien usted obedece. Por eso nosotros somos esclavos de Cristo. Y qué bendición ser esclavo de Cristo. Porque nada de lo que nos manda Cristo es para nuestro mal. Nada de lo que Cristo nos manda a hacer es algo que nosotros no podemos hacer porque Él lo sabe antes. Él lo sabe. Y por eso se hizo hombre para vivir en carne propia todos los sufrimientos, toda el hambre, todo lo que nosotros padecemos. A diferencia de nosotros, sin pecado. Dice que por esa razón, dice la Biblia, Él puede compadecerse de nosotros, porque Él se hizo hombre. Jesús no les estaba hablando a ellos de la esclavitud política. Él le estaba hablando, se estaba refiriendo a la esclavitud más atroz, a la esclavitud que causa los mayores y los peores estragos en el hombre. Él estaba hablando acerca de la esclavitud del pecado. El pecado encadena al hombre con vínculos más fuertes que esas cadenas de hierro cuando están ahí incrustadas o asegurando a esos criminales.
El pecado encadena al hombre mucho más fuerte y con más agarre que esas cadenas. Pocos hombres han estado dispuestos y están dispuestos a reconocer la esclavitud, que son esclavos del pecado. No solamente piense usted que son estos fariseos, que son estos judíos. No. En segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 19, dice la Biblia: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. A veces da risa, la gente prometiendo cosas que ellos mismos no tienen y no pueden disfrutar. A veces te lleva a la consulta a algún psicólogo, a un muchacho o a una persona. Y ese psicólogo comienza a darle una serie de recetas y una serie de cosas, pero es que él, ni siquiera él mismo a veces cree en eso. Una vez fui a un neumólogo, tenía una tos, estaba tosiendo, fui al neumólogo, y me dice él: ¿usted fuma? Digo: no, yo no fumo, más. O sea, lo mejor que hace. Mejor que hace. ¿Usted qué se? No. Terminó, me indicó un jarabito, una cosa, chequeó los pulmones, no, es una gripecita. Y yo: bien, está bien. Cuando salimos después, lo veo a él saliendo ya en el pasillo, ya pues. El hombre está con un tremendo... Y entonces, ¿sabe qué? Yo no aguanté. Yo me acerqué a donde él estaba y entonces me paré y él me vio y entonces yo lo miré así. Y entonces me dijo: sí, pero no haga lo que yo hago. No lo haga usted. Yo sé que no se debe hacer. Así que están como esta gente. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y esa es la vida del hombre. Usted comienza a ver: no, porque yo voy a hacer. En lo político: no, porque tú sabes. Y yo voy a hacer. Nada. Porque es que en su misma naturaleza ellos no pueden hacer eso. Ellos no están preparados para eso. Ellos necesitan tener el poder de Dios obrando en sus vidas para poder hacerlo, si lo quieren hacer bien. Porque la carne es débil. Y el pecado se comporta como una fuerza extraña, demasiado potente para una persona sin Cristo Jesús y sin el Espíritu Santo en su corazón decir: yo voy a hacer esto y aquello. Mentira, mentira. El pecado encadena al hombre con vínculos fuertes. El hombre no está dispuesto a veces a reconocer su esclavitud. El pecado es peor que los narcóticos y un formador de malos hábitos. El pecado crea una adicción que, por más fuerza de voluntad que nosotros tengamos en la carne, no podemos vencerlo. El pecado no se vence en la carne. El pecado no se vence con resoluciones personales. ¿Cuánto no hemos estado en los 1 de enero, en los 31 de diciembre, esperando el año? La gente no, a partir de este año próximo, mire, yo voy a hacer, y comienza el 1 de enero, el día 2, el día 3 ya no se acuerda mucho de lo que dijo. Comienza la rutina, y comienza a ver como la impracticidad y el problema para hacerlo.
Eso ocurre muchas veces con la hora de levantarse. Mañana me levanto. Cuando llega la hora, déjame darle 2 o 3 minutos más. Pero es que todavía está muy temprano. No, yo en 20 minutos yo. Y cuando viene usted queda preso de los tapones, de los colegios y de los problemas del tránsito. Porque tiene que haber una resolución no solamente personal, sino en Dios, que sí es el que todo lo puede. El pecado es esa fuerza extraña que se apodera fundamentalmente de nuestra voluntad y domina todo nuestro ser. Mira de qué es que se apodera. El pecado se apodera de dos áreas importantes en el hombre. Se apodera de su mente y se apodera justamente de su voluntad. Y por más buen deseo que tengamos, nos quedamos cortos frente a el agarre tan fuerte que tenemos por parte del pecado y de la inactividad que produce justamente Satanás en el hombre cuando se trata de hacer algo para Dios o de hacer algo para la obra de Dios. Bueno, esta gente no estaba consciente de que eran verdaderamente esclavos, como mucha gente hoy no está consciente de que son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado de una u otra forma. Y están llevados como marionetas a obedecer lo que el pecado le ordena que hagan. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa esclavitud? Vemos aquí en el versículo 35, dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo, como sabemos, podía ser despedido, podía ser vendido o podía ser muerto en cualquier momento, pero el hijo era el heredero y tenía un puesto permanente en su casa. Y así lo sabemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, que aunque un día nos fuimos de nuestras casas, nos casamos, pero allí, si usted no es tacaño, quedó su cama vieja y la dejó allí. Y su madre o su padre al despedirse, mi hijo, tú siempre tendrás un lugar no solamente en mi corazón, sino aquí en la casa. Lo único que si no es necesario usarla, no la uso. Siempre los padres están listos para abrir la puerta de su casa a sus hijos, ¿verdad? Porque el hijo de alguna forma queda y permanece para siempre en el corazón del padre. Pero el que no es hijo, el que es esclavo, el que es sirviente, ese viene y se va. Sirve por un tiempo y usted lo despide y se va y ya. Pero el hijo tiene otra connotación. Por eso dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Cuando Jesús está hablando de este tema, posiblemente estuviera en su mente pensando en el caso de Ismael y en el caso de Isaac. ¿Qué pasó en el caso de Ismael? Un día, Sara no soportó más a Agar y le dijo, mira, vete de aquí, váyase. Váyase con tú y su muchacho, se me va de aquí. ¿Y qué tenía que hacer Agar? Porque ella no era, ¿quién era? Ella no era la esposa. Y este niño, aunque era hijo, pero era hijo de la esclava. Así que él tenía que irse junto con la esclava.
y se fueron. Ahora, eso no ocurría ni podía ocurrir con Isaac. Isaac quedaba allí para siempre, porque era el hijo de la promesa, el hijo de la promesa. He aquí lo que dice Pablo, hablando de este tema en Gálatas, el capítulo 14, el capítulo 4 del libro de Gálatas, los versículos del 21 en adelante, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la promesa perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y justamente en esto posiblemente estaría pensando nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando de este tema. Jesús hace alusión posiblemente a la pérdida de los privilegios de los judíos antes de la era de la iglesia. ¿Qué iba a pasar con los judíos? Bueno, había una serie de privilegios, pero esos privilegios y esos beneficios solamente es posible lograrlos y recibirlos en Cristo Jesús. Si no es en Cristo y a través de Jesucristo, usted no va a lograr ninguno de los beneficios ni de los privilegios que Dios le ha ofrecido al hombre. Desprecian la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es una persona y es su Hijo Jesucristo. En cuarto y último lugar, hablamos y vemos aquí la oportunidad de libertad. Versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el medio para obtener la libertad? Esa libertad no puede, como ya hemos dicho, ser obtenida a través del esfuerzo propio, como vemos en algunos vehículos, camiones, que la gente le pone en la cama: mi propio esfuerzo. Es decir, ese lo compré yo, y eso que está ahí es con mis ahorros, con mi sacrificio. Esto no es posible lograr la libertad verdadera con mi propio esfuerzo. No puede ser a través de otros medios como la política. La política nunca ha libertado verdaderamente al hombre en ninguna parte del mundo. Todo lo contrario, lo esclaviza más. No podemos obtener la libertad a través de la educación. Ha habido una ponderación muy interesante en estos últimos tiempos en nuestro país,
diciendo que la causa de todos los males y de todo es la falta de educación. Por eso teníamos que destinar en nuestro presupuesto tanto por ciento, y eso no va a producir la verdadera libertad en el hombre, porque no lo ha producido en aquellos países desarrollados donde la gente es más educada que en nuestro país, que han invertido no solamente el 4, no, han invertido el 8 y hasta el 10% en educación, y siguen teniendo tantos problemas en ese sentido como lo pueden tener los otros países, porque ese no es el punto. Tal vez en otros lugares lo vemos con que sale uno, coge una ametralladora, se hastía de la vida y barre como con 200 todo el que le queda adelante. Un maniático de eso sale por ahí, comienza a violar mujeres porque quiso, porque quiero. O como aquel caso que ocurrió en Noruega, donde había salido un tiempecito antes que era el paraíso, no había otro país. Bueno, pues allá vino un tipo, había unos estudiantes por un lugar, y comenzó a barrer y mató como 100 y pico de muchachos. ¿Y qué fueron? Es que eso no, la educación, el desarrollo, no va a darle la verdadera libertad que el hombre necesita. En cierto modo y en un sentido, se puede lograr con el desarrollo y con la educación ciertos avances en el plano meramente económico, en el plano meramente tecnológico, pero no en el aspecto más importante, que es el aspecto moral o el aspecto espiritual en el hombre. Es necesario para ello conocer la verdad. Y al conocer la verdad necesariamente tenemos que conocer a Jesús, porque la verdad es Jesús. ¿Cuál es la naturaleza de esta libertad? Bueno, no podía ser una de naturaleza política. Ellos estaban bajo el yugo de los romanos y querían un libertador, un líder. Por eso el Señor le salió al paso y le dijo: mi reino no es de este mundo, no me metan en esos asuntos. Yo no lo voy a acompañar en esa misión. Así que no era de naturaleza política, era algo más allá que lo que ellos podían pensar e imaginar. Tal vez ellos decían: pero nosotros somos libres porque nosotros no creemos como esos otros pueblos paganos en diferentes dioses. No eran politeístas. Y en mucha gente eso es un avance. Dice usted: no, yo creo en Dios y solo en Dios. Pero cuando usted comienza a examinar su vida y realmente esa declaración, se da cuenta que es mentira, que él no cree en Jesús como su Salvador. Entonces, estos fariseos y esta gente tenía cierto avance porque ellos se comparaban con otras naciones que tenían más de un Dios, diferentes dioses, y ellos decían: nosotros estamos bien, porque tenemos a un solo Dios. Pero la verdad, lo que le hablaba Jesús, iba más allá que eso. Esto incluía justamente tener una idea clara y una convicción de lo que era el perdón y la justificación del pecado. Ellos tenían que entender cómo podían ser verdaderamente perdonados y cómo iban a ser justificados. Y la justificación no podía ser a través de las obras. La justificación tenía que ser por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Porque las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley no justifican a nadie para hacerlo cristiano, para hacerlo creyente en Cristo Jesús.
conllevaba una liberación, en el caso de ellos, del sentimiento de culpa y de la tranquilidad de conciencia. Hasta que una persona no siente, ¿verdad?, en su ser que ha sido verdaderamente perdonado. A mí me preocupa muchas veces. En algunos casos unos creyentes dicen, no, porque es que yo era tan malo. Óyeme, pero tú tienes que saber que si tú viniste a Cristo, todo tu pecado, todo fue perdonado, si tú creíste en Él. No puede haber una cosa tan grande que tú digas, no, pero es que yo maté uno. No. Si tú creíste en Cristo, todo eso fue perdonado. Pero una persona que todavía realmente no siente que esas cosas han sido perdonadas, no que han desaparecido de su mente, sino que han sido perdonadas por Dios, hay serias dudas del asunto del perdón y de la justificación. Porque debemos encontrar paz y tranquilidad en nuestras conciencias. Así que ellos también debían saber eso. Es la regeneración por medio del Espíritu Santo que nos libera del dominio del pecado. Así que esta manera en cómo Jesús propicia esta libertad, lo hace a través de la redención. Y redimir no era más que pagar un precio. También en la ley estaban acostumbrados a pagar precios que por los animales que iban a sacrificar y por muchas otras cosas, las ofrendas, etc. Y ahora, en la gracia, nos encontramos que hay que pagar un precio. Pero el precio no lo va a pagar el bendecido, es decir, el que disfruta del regalo. El precio lo pagó uno y fue Cristo Jesús. Y el precio no fue nada metálico, sino, dice la Biblia, que fue su propia sangre. El sacrificio, el precio de ese sacrificio fue su propia sangre, nos dice Efesios, el capítulo 1, el versículo 7, dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Los beneficios de esta libertad son justamente para los hijos de Dios. Y esta es una relación que va más allá de lo que es el parentesco natural. Ellos creían que por ser hechos o descendientes de Abraham era suficiente. Ahora, para Dios hay un vínculo más importante que el vínculo personal, el vínculo familiar. Y lo deja clarito, eso establecido en el capítulo 1, los versículos 12 y 13 de este mismo Evangelio de Juan, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no es por un vínculo natural, es por un vínculo espiritual. Y esto no lo entendía esta gente. Ellos pensaban que podían lograrlo, podían ser libres a través de un vínculo natural, un vínculo familiar, de una descendencia lejana, por supuesto. Dice el Señor, no, es un vínculo espiritual. Ahora los que son hijos de Dios, ahora los libres, esa libertad viene de Dios. Y esa libertad viene de Dios a través de mí. Por lo tanto, no puede ser por ninguna otra vía ni por ningún otro medio. En la última parte de esta conversación que tuvo el Señor Jesucristo con estos fariseos, finalmente Él le dijo, vosotros sois
llegó a la conclusión en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oye, fue claro y preciso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Realmente, ellos no eran hijos de Dios. Ellos no conocían la verdadera libertad, porque el Señor Jesucristo le dijo en el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Si ustedes dicen que son descendientes de Abraham, Abraham no hizo esto. Abraham no procuró matar a los profetas de Dios. El que no ha creído en Cristo queda evidenciado por su actitud. A veces estamos hablando con la gente y su misma actitud le delata y podemos decirle, esa actitud no es de un creyente en Cristo Jesús. Esa actitud de odio no es de un creyente en Cristo Jesús. No es de un creyente que ha experimentado el amor de Dios en su corazón. Así que por más disfrazado que estas personas quisieran estar frente a esta verdad, no podían ocultarlo, que no eran hijos de Abraham. ¿De quién eran hijos finalmente? Eran hijos del diablo. Eran hijos del diablo porque estaban llenos de mentira, porque no hablaban la verdad, porque no solamente que ellos estaban engañados, sino que pretendían engañar a los demás. Le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el diablo igual es mentiroso desde el principio. Y todos aquellos que practican la mentira, aunque digan que son de Dios y que son creyentes en Cristo, no pertenecen a Cristo. Todo aquel que hace y practica la mentira es del diablo. Hermano, y esto es así como está ahí, esto es crudo, pero es la verdad. Por eso un creyente en Cristo Jesús no solamente que no debe amar la mentira, es que no debe permitir que ella se apodere, que cree en usted un estilo de vida. ¿Usted sabía que hay creyentes que uno no sabe, no son confiables, no sabe? ¿Por qué que no sabe? Si verdaderamente le están diciendo la verdad o es una excusa barata, no sabe. Porque están tan acostumbrados a jugar con la mentira, que la mentira se ha apoderado y se ha hecho casi un estilo de vida. El Hijo de Dios, no solamente que no puede amar la mentira, es que no puede permitir que la mentira sea parte de su estilo de vida. No estoy diciendo que usted no pueda pecar, todos pecamos, pero usted no puede permitir que la mentira sea su estilo de vida. Oye, que le salga tan fácil cualquier historieta, cualquier cuento, que lo tenga tan a flor de labio. Hay es chistoso. Ese niño estaba tan acostumbrado a mentir que ya entonces como los niños no calculan y la mamá que era la jefa de ese departamento, alguien le está tocando a la casa y ella sabe que es un cobrador porque debe. Entonces le dice al niño, mira, dile que yo no estoy aquí. Así que él fue a sí mismo y le dijo, mire señor, dice mi mamá que ella no está aquí. Sí, así que ellos eran esclavos del pecado, esclavos de la mentira, esclavos de la maldad. Ellos tenían odio, ellos tenían rencores, ellos tenían deseo de matar a Jesús. ¿Cómo dice que ellos eran libres?
si eran más esclavos que los esclavos. Hermano, ¿cómo te consideras? ¿Te consideras verdaderamente libre? ¿Has creído en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, en quien es la verdad? Porque es el único que nos puede hacer libres. ¿O todavía no has creído en Cristo? ¿O todavía tienes ciertas dudas? ¿O todavía tú sientes que no has sido totalmente perdonado? No solamente hablo para los aquí presentes, sino también para todos aquellos receptores u oyentes de este mensaje. La Biblia dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero al mismo tiempo dice el Señor Jesucristo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. De manera pues que si no es a través de Cristo, no podemos experimentar la verdadera libertad. ¿Libertad de qué? De ser esclavos del pecado. Dice la Biblia que el pecado no reine más en nuestros corazones, en nuestras vidas. No es que no pequemos, es que Él no reine, es que Él no tenga la última palabra en nosotros. Que Él no tenga la autoridad en nuestras vidas. Porque Él ya no es nuestro amo. Ahora nuestro amo es la verdad. Y la verdad es Cristo. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por permitirnos haber conocido la verdad, que es tu Hijo Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y así esperamos, Señor, que la verdad, que no es un concepto, pueda seguir siendo difundida y divulgada para que todos los hombres puedan oírla, escucharla y ojalá, oh Señor, puedan creerla y puedan aceptarla. La verdad es que somos pecadores y que en nuestro pecado somos enemigos de Dios. Padre Celestial, ayúdanos en este día a vivir acorde a tus normas. Oh Señor, tú quieres que seamos santos como tú eres santo. Tú quieres que odiemos el pecado como tú odias el pecado. Oh Padre, para no ser esclavos de él. Señor, si hay alguna persona aquí que está luchando justamente con algún tipo de pecado en sus vidas, oh Padre, que tu Espíritu Santo le dé el poder para vencer. Para que, oh Dios, no sea el pecado que reine en nosotros, sino que reine tú, reine Cristo en nuestros corazones. Padre, bendice cada uno de tus hijos y anima aún a aquellos que no han podido llegar en este día. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.